Hola Manolo, molt benvingut a Terrícoles. Manolo, tu ets catedràtic de fotografia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, a més ets comissari d'exposicions, i diria que un dels fotògrafs més importants a l'hora i persistents també a l'hora de fotografiar la ciutat de Barcelona. Has documentat amb una gran bellesa la transformació d'aquesta ciutat els darrers 40 anys, des de la Barcelona postfranquista, Barcelona Olímpica, la del Fòrum, fins a avui en dia. Es pot dir que tot va començar amb una Sinar Norma? Sí, efectivament. Que vas comprar amb els diners que van sobrar de la llista de bodes? Sí, és veritat, això és veritat, sí. Bona tarda, moltes gràcies per l'oportunitat de trobar-se. I sí, efectivament, aquesta va ser la càmera amb la que jo vaig començar a fotografiar a Barcelona. Sí, això era l'any 76, 77, sí, el 76. Què et va motivar? Doncs ho tenia claríssim. La veritat és que ho tenia claríssim, encara que semblés que ara sembli mentida, ¿no? Pero sí, tenía muy claro lo que quería hacer y fui poco a poco fotografiando las zonas que a mí me atraían. Però vas començar fent retrats? Bueno, això va ser el primer de tot. És que vaig anar a la mili i aleshores pude hacer fotografías de mis compañeros porque me ofrecieron la oportunidad de presentarme al concurso. ¿Qué concurso había? El concurso de fotografía en el campamento, en el CIR. Y entonces, bueno, pues para poder presentarme tenía que hacer fotos, ¿no? Y entonces me dejaron que llevara el equipo, una cámara y algunas cosas más al campamento. Y entonces, bueno, gané yo. Pero es que solo se presentó otro más. ¿Y era bueno o...? No, lo que él presentó yo presenté fotos, digamos, militares, ¿no? Hechas ahí en el sitio, en la pista americana, etcétera, ¿no? Y en cambio el otro presentó fotos de motocross y evidentemente gané yo. Había un concepto de identificación, el mismo que quizás después has trasladado al espacio. Sí, fue un trabajo realmente de hacer algo con lo que tenía cerca, que en ese caso eran mis compañeros, ¿no? Y los fotografié básicamente en el rato de la siesta. Sí, muy gracioso. ¿Y cómo fue el proceso de fotografiar personas a fotografiar un espacio físico? Porque comentas que con Humberto Rivas ibais a hacer paseos los fines de semana, las mañanas de sábado y domingo. Exacto. Y ahí surge todo un documento, ¿no? de la ciudad. ¿Cómo eran esos paseos con Humberto? Bueno, ahora lo llamamos documento, entonces eran simplemente fotografías, que claro, es lo que les pasa a las fotografías, que con los años se convierten en documentos, ¿no? Pues eran muy agradables. Normalmente uno de los dos iba a buscar al otro en el coche. Yo tenía un 600 y Humberto tenía un 2 caballos. Y entonces íbamos a sitios donde pudiéramos movernos tranquilamente sin demasiado problema, ¿no? Es decir, donde pudiéramos dejar el coche tranquilamente, donde pudiéramos caminar sin problemas, y eso inevitablemente hace que te dirijas a la periferia de la ciudad, ¿no? Entonces vinimos justo al Poble Nou con muchísima frecuencia, Cantunis, en fin, zonas siempre situadas en el borde del ensanche, por decirlo así. Y barrios populares también. Claro. ¿Y qué buscabais? Bueno, yo buscaba un poco, ahora lo sé, yo buscaba un poco la tipología, es decir, hacer fotografías de casas como quien fotografía árboles, ¿no? Como quien fotografía plantas. Y Humberto, en realidad, y esto también lo he entendido muchas décadas después, lo que buscaba en Barcelona era aquello que le recordara a su Buenos Aires natal. De eso no tengo la menor duda. Es decir, él había venido
huyendo de la dictadura militar argentina, con su mujer y con sus hijos, y a mediados de los 70, y se encuentra en la situación del exiliado, ¿no? Y busca en Barcelona, casi sin darse cuenta, esos temas que, pues, qué sé yo, están en los barrios estos que luego yo he podido conocer en Buenos Aires, y entonces he entendido, mira, esto es justo lo que Humberto buscaba, ¿no? Pero había un punto en común, que era la búsqueda de aquello, el abandono o lo cutre, como lo llamabais, que decías que en aquella época no existía esta palabra en concreto. Exacto. ¿Pero ese era vuestro punto, vuestro lugar común? Sí, claro, era... Si tú fotografías algo bello, hermoso, bien presentado, bien maqueado, etcétera, es fácil que la foto te quede como es debido, ¿no? Lo difícil es fotografiar algo cutre, algo marginal, algo que está dejado de la mano de Dios, que no tiene lugar incluso, es decir, que está ahí pero que en realidad no le tocaría estar ahí. Todas estas características hacen que las cosas sean realmente más interesantes. Buscar la belleza donde no la hay, que es una de las características de tu fotografía, podríamos decir. Podríamos decir, sí. ¿Y cómo buscas? O sea, cuando sitúas, encuentras el objetivo, ¿qué es lo que quieres fotografiar? ¿Cuál es el proceso? Hay digamos, un acercamiento paulatino en algunos casos, y en otros casos hay un descubrimiento súbito, es decir, una especie como de flechazo. Pero yo diría que básicamente consiste en que me dejo interpelar por lo que tengo delante. Es decir, busco acallarme, mantener una postura de quietud interna y dejar que eso que tenga delante me diga lo que quiere que yo le haga, de alguna forma. ¿Y esto es un proceso largo? O sea, ¿necesitas tiempo o es algo inmediato? Es decir, ¿disparas enseguida o necesitas estar envuelto en ese entorno? Con los años he ido siendo capaz de acelerar el proceso. De todas maneras, el proceso, ese es el inicio, es decir, el trabajo con la cámara en el campo, porque es donde yo trabajo, en exteriores. Ese es el inicio del proceso. El proceso en realidad concluye, o continúa, digámoslo mejor así, en la selección de las fotografías, es decir, cuando me enfrento a todo ese material que se ha ido acumulando, y entonces se produce una edición, que es una palabra que tenemos en común con otras profesiones, ¿no? Con el escritor, con el cineasta. Entonces hay esa edición que genera en un segundo momento esta serie de fotografías que es proteica, que se puede modificar, y entonces luego finalmente viene la exhibición, por supuesto, al hacerlo público, ¿no? Pero la técnica en sí, insisto, ¿no?, en estas preguntas, porque sé que para ti es muy importante la técnica fotográfica, sí, para conseguir la belleza, ese detalle de las fotos, las geometrías, y sobre todo un paisaje muy antropocéntrico, en el cual casi no hay seres humanos, todo es cemento o piedra. ¿Lo buscas de manera premeditada? El que no haya gente, un poco sí, aunque últimamente llevo ya quizá 4 o 5 años, 6, en que sí que incluyo al ser humano, porque al final resulta que no lo puedes excluir y entonces te acabas digamos, resignando. Pero, bueno, en realidad el ser humano es una cosa tan pequeña en el conjunto de 2 o 3 edificios puestos uno al lado del otro, unos al lado de los otros, que realmente, aunque aparezca, y esto lo he ido aprendiendo con los años, no resulta una distracción excesiva, ¿no? Yo creo que la clave está en hacer ver que de alguna forma esos seres humanos están en su sitio, es decir, ese es el lugar al que ellos pertenecen y ellos lo han definido, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución? Antes hemos hablado que has estado o has sido testigo a través de tu documento fotográfico la transformación de la ciudad de Barcelona a través de las obras de ingeniería civil. Sí. ¿Cómo has valorado, cómo puedes valorar este proceso de esta evolución de la ciudad?
Bueno, yo la verdad es que como barcelonés que soy, creo que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con lo que está pasando. Pero es un proceso, Barcelona no es la única que lo ha vivido, ni mucho menos, pero es un proceso muy complejo que curiosamente se está acelerando en los últimos tiempos. Y a mí lo que me llama también mucho la atención es el hecho de que necesitemos que nos digan lo que tenemos que mirar. Es decir, ¿en qué sentido? El otro día subía al Paseo de Gracia, ¿no?, en el autobús. La casa esta de Gaudí, de Gaudí, que está esquina Aragón, Batlló, ¿no? ¿No es la casa Batlló? 200 turistas delante. Más para adelante, La Pedrera, 300 turistas. Todos ahí porque alguien ha dicho que eso se tiene que ver. Realmente es interesante que verlo, vale la pena verlo, pero hay otras muchas cosas. Entonces, a mí eso es lo que de alguna forma me preocupa. Bueno, de hecho, un poco más arriba, si subimos por Grande Gracia, está a punto de abrirse una tercera casa de Gaudí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí me llama la atención y yo creo que los fotógrafos, en general los artistas visuales, nuestra función consiste justamente, entre otras cosas, no solamente en documentar, sino también contribuir a lo que podríamos llamar la pedagogía visual. A cambiar el foco. Claro, que la gente de pronto caiga en la cuenta que hay cosas que merecen ser atendidas. Supongo que también, ¿no?, el hecho, en el caso que estás comentando de La Pedrera o Casa Batlló, es un poco más complejo porque entran otras fuerzas económicas en juego. Entonces, la fuerza que puede llegar también a tener el fotógrafo a la hora de redirigir al ciudadano es un poco más compleja, diría. Sí, a ver, modestamente, obviamente, pero digamos que como grupo de presión, si somos muchos que pensamos más o menos lo mismo, en este sentido yo creo que sí, bueno, sin duda alguna eso genera un movimiento expansivo, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Pero el hecho de que seas fotógrafo también no hace que tengas una relación diferente con los lugares, porque o cómo miras los lugares diferente al resto de los ciudadanos o a las personas que no son fotógrafos. Hay una cuestión, por ejemplo, en esto, que es, para seguir con el ejemplo del recorrido por la ciudad, ¿no? Yo tiendo a huir del centro y de moverme del centro hacia la periferia, que es justamente el movimiento contrario al que se realiza espontáneamente cuando vas a la ciudad que no conoces. Y es que estés donde estés, te lo vas a montar, te las vas a arreglar para ir al centro. Entonces, esa, digamos, tendencia de la periferia hacia el centro es justo la que no me interesa a mí. A mí me interesa moverme al revés, porque es en la periferia donde están probablemente las cosas más interesantes para mí, ¿no? Vale, pero ¿qué es una cosa interesante? Una cosa interesante es algo que está, pero que a lo mejor no debería estar. O es algo que... Me lo estás poniendo difícil. Sí, pero bueno, hay fotos, ¿verdad? Se están enseñando a la vez. Poniendo fotos. Yo creo que eso puede servir como de ejemplo para que quien esté viendo esto pueda quizá entender mejor lo que yo entiendo como interesante. Estamos hablando quizás o lo que intentas transmitir es esta poética visual que trabajas, ¿no?, en tus fotografías. Lo que comentábamos antes de lo que no es bello, un edificio abandonado, encontrarle la belleza, encontrar la forma de verlo como bonito. Pero entonces también hay como una falsedad a la hora de jugar con la luz, con las sombras, para transmitir la belleza que quizás no existe. Claro, la luz es importantísima, pero siguiendo con lo de los edificios, podríamos clasificarlos en dos grandes categorías, ¿no? Los edificios que tienen autor, con nombre y apellido, y los edificios que en cambio pues son un poco anónimos, por decirlo así. Claro que tienen un arquitecto, alguien que los ha hecho, hay una decisión detrás de esos edificios, pero hay muchos edificios que son el resultado como de una suma de decisiones que al final el autor, la persona, no hay una única persona, sino que es generaciones de seres humanos que han intervenido sobre ese recipiente, sobre ese contenedor, y al final eso acaba siendo como es. Esos son
justamente a mí los edificios que me interesan. Los que la vida. Tienen, que es... Claro, los que tienen como un pozo. Vividos, ¿no? Los claro, espacios vividos. Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, y en una dimensión temporal que es muchas veces superior a la vida de 2 o 3 o 4 generaciones. Sí. O sea que el tiempo también es otra cuestión interesante dentro de tu obra fotográfica. Claro, yo creo que de hecho es la cuestión, ese es el tema, ¿no? Si tuviéramos que resumir tu obra fotográfica, yo diría que está la belleza, ¿no? La sensualidad en algo que no existe, esta sensualidad. ¿El tiempo podría ser otro elemento? Sí. ¿Qué elemento más introducirías a...? Bueno, el detalle, yo creo que es muy importante en ese sentido, el detalle, es decir, que lo que he fotografiado, lo que se ve en la fotografía, se puede identificar a partir de pequeños detalles. Por ejemplo, matrículas de coche, anuncios que están pegados en las ventanas, a lo mejor una persona que está asomada a un balcón y entonces reconoces el vestido y dices, pues esto debe ser del año, en torno al 90, ¿no? O, no, es 10 años más tarde. Ese tipo de cosas yo creo que son importantes también. Es decir, la ubicación en un aquí y una ahora, en un tiempo y un espacio determinado. A mí eso me gusta, me interesa también. Para ¿no? captar el detalle necesitas una cámara especial o cómo... Claro, hace falta un equipo que responda a unos requerimientos, ¿no? Es decir, tiene que dar el suficiente detalle como para que esto que yo busco... La precisión, ¿no? Sí. El hecho de que se haya introducido una fotografía digital, ¿a ti te ha cambiado la forma de fotografiar o te ha mejorado, o te ha facilitado más que mejorado el proceso? Ha acelerado el proceso en la medida en que... y lo ha abaratado, porque ahora, bueno, hasta cierto punto... pero el hecho de no depender ya de la película, dependes de otras cosas, dependes del silicio, pero hace que puedas tener unos tempos, pues, unos ritmos de trabajo, unos flujos de trabajo que son de otra forma, ¿no? Lo que es los lugares, ¿no? Cómo los seleccionas. Barcelona ha sido el gran escenario de tu fotografía, pero también otras ciudades. Sí. Cuando te mueves a otras ciudades, ¿qué es lo que te motiva? ¿Algo en concreto? ¿O es un encargo? ¿Qué es lo que te mueve? Puede haber, efectivamente, de las dos, de los dos modelos. Puede haber los dos tipos de trabajo. Por ejemplo, uno que he hecho este año ha sido un encargo del Colegio de Arquitectos, que ha sido muy interesante, y que en realidad no es una ciudad, porque es como un recorrido, ¿no? Que ha sido trabajar o hacer un levantamiento, lo llamo yo, un levantamiento fotográfico de los 5 últimos kilómetros del Besós, desde Montcada de Reixac hasta la desembocadura. Y esto fue un encargo que me hizo el Colegio de Arquitectos de aquí. Y bueno, pues son unas fotografías que de alguna manera suponen hacerle una radiografía a esa zona que ha experimentado unos cambios tremendos en los últimos años y que está experimentando. Por ejemplo, esto está al lado de la estación del AVE de San Andreu. Es decir, ahí están pasando ya cosas a nivel urbanístico, sociológico, del precio del suelo, etcétera, muy curiosas, muy, bueno, hay que estar atento, ¿no? Y entonces ese es un esquema, ¿no? Otro esquema puede ser el que yo me encargue a mí mismo un trabajo, lo proponga y entonces tenga la suerte que me lo digamos, acepten, ¿no? ¿El proyecto Provincias fue un encargo o fue...? Yo lo propuse, yo lo diseñé, pensé en unas ciudades que tenían que reunir una serie de características. En primer lugar tenían que ser capitales de provincia, en segundo lugar tenían que ser pequeñas, porque a mí lo que me interesaba era ya ahora pasar a fotografiar la ciudad entera, es decir, la ciudad como objeto.
si había empezado con la casa y luego había pasado al grupo de casas y al barrio, ahora a mí me interesaba el gran objeto ciudad. Claro, una ciudad que se pueda ver de un golpe. Nunca había concebido una ciudad como un objeto. No, es el más grande que pueda haber, ¿no? Quizá. Tienes razón, pero sí. es tan grande que no... Claro, y tan complejo sobre todo, ¿no? Pero es un objeto, ¿no? Entonces el gran objeto que es la ciudad, tenerlo delante entero y fotografiarlo como de un golpe o de 2 o 3 golpes, ¿no? Entonces pensé, bueno, tienen que ser ciudades chicas, pero que tengan el suficiente grosor, la suficiente consistencia, bueno, capitales de provincia. Entonces escogí aquellas que están, digamos, formando como una especie de donut, ¿no? Que no son ni la periferia de la península ni el centro, que es donde se toman las decisiones, ¿no? Malgré tú. Ese anillo, digamos, que está ahí situado en medio, un poco, no es ni siempre carne ni pez. buscando la periferia. Claro, siempre buscando efectivamente el intersticio, ¿no? Lo que está a medio camino entre dos sitios, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo escoger estas ciudades. ¿Qué ciudades son? Pues son ciudades muy bonitas, muy interesantes y con una calidad de vida estupenda, la mayor parte de ellas, yo creo. Y bueno, empiezo Zamora, Palencia, Soria, Teruel, Segovia. Segovia es un poco una excepción porque es casi como dormitorio de Madrid. Se llega en nada y mucha gente vive en Segovia y trabaja en Madrid. Cáceres, que también es un poco una excepción porque es una ciudad también que se sale un poco de esa tipología, que ahora diré cuál es básicamente. Luego Ciudad Real, que es muy rara, La Mancha, y finalmente Jaén. Son 8 ciudades. Entonces son ciudades que han crecido poco, es decir, que tienen una curva de población, de crecimiento demográfico muy suave, o no negativo, pero casi. Y bueno, Teruel, por ejemplo, logra tener tren en 1905. Cuando Barcelona ya tenía tren desde mediados del siglo XIX. Es decir, hay algunas de estas ciudades que tienen realmente un retraso considerable. ¿Y qué es lo que pretendías retratar, aparte de la ciudad como objeto? Ese era en realidad el pretexto. Es decir, en el fondo yo tampoco sé muy bien lo que me voy a encontrar. Y eso es lo que me gusta y me interesa, ¿no? Bueno, al final acaba saliendo, pues, podríamos llamar una imagen poliédrica, compleja, en donde no hay afirmaciones ni negaciones, sino que quizá lo que se hacen es básicamente plantear preguntas en estos retratos, ¿no? Digamos, retratos de ciudad, ¿no? de la ciudad. Sí. ¿Te imaginas siempre el objeto, la obra pública, ¿no? Está presente la ingeniería civil, la transformación, a veces, o el abandono. Hay un espacio en el cual no existe todo eso, que es el desierto. Sí. ¿Cómo concebes una fotografía en el desierto? ¿Dónde buscarías ese detalle, esa geometría que tanto te gusta? Ese es el reto, claro. Fotografiar el desierto es el reto. De hecho, hace ya 15 años o así, en el 2000, creo que fue en el 2001, pude participar con unos amigos, otros compañeros fotógrafos, en un proyecto sobre los saharauis. En el sur de Argelia, en la zona de Tinduf, un poquito más al sur. Y ese es realmente el tema, si eres un paisajista, ¿no? Un fotógrafo preocupado por el espacio, el desierto, ¿no? Claro, es el reto. Tú eres un paisajista urbano. Claro. Cuando llegas a este espacio, tierra de nadie, ¿pero llegaste a hacer fotos en ese espacio? Sí, porque, claro, se va reduciendo, se van eliminando cosas, pero llega un momento en que por mucho que se elimine, siempre queda algo, entonces siempre hay algo fotografiable. Es decir, lo que no puedes fotografiar es, por decirlo así, una pared blanca. Eso no tiene sentido alguno. Por poder pero fotografiar a la que tenga, sí que puedes. Sí, pero no tiene interés. Tienes nada. Claro. Pero a la que tenga una grietecita, a la que tenga una pequeña herida, a la que esa superficie, si te fijas un poco, te das cuenta que tiene una irregularidad, esa superficie que
pasa de ser aburrida a ser interesante. Pero eso es siempre lo que buscas, incluso en un gran paisaje, los fallos del sistema, los errores. Claro, de alguna manera, efectivamente. Sí, gracias. Exactamente. Digamos, las excepciones, ¿no? O los lugares en los que, aquellos sitios en donde hay la melladura, digamos, la irrupción de la entropía, por decirlo así, ¿no? Se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría saber si hay de alguna manera te has cansado, o si te puedes llegar a cansar de fotografiar una ciudad, en este caso Barcelona, o si la fotografiarías siempre. Esto voy a poner una pica en Flandes, ¿no? Con esta expresión, a favor de la fotografía como la que hago yo. Hay muchas voces que se levantan en estos momentos afirmando que la fotografía esta ha muerto, porque ya se ha fotografiado todo. Falso. La documental. Claro, es falso. La fotografía, la realidad no cambia. Perdón, no para de cambiar. Está cambiando constantemente. De hecho, yo creo que esa afirmación es, con todos los respetos, y además me voy a permitir decirlo, es políticamente peligrosa. Porque las realidades están cambiando constantemente, malgré tú, es decir, y a pesar nuestro. Bueno, es la evolución, ¿no? de las sociedades. Entonces la fotografía lo que hace es retratar el paso del tiempo, de alguna manera. Claro. Manolo, Pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Que te quería preguntar por el próximo proyecto, sí, rápido, que tienes entre manos. Bueno, estoy pensando a ver si hago algo en el sur. En el sur, en Andalucía. Ese es un proyecto que tengo entre manos. Y luego también en Valencia. También. O sea que ya sales de la ciudad, es lo que me refería, que ya sales un poco de la ciudad de Barcelona para investigar otros espacios de la península. Sí. Muchísimas gracias. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins aviat, Manolo. Fins aviat, gràcies.